Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos. Tenga un día excelente en este día miércoles. Preste atención. Ayer nosotros hablábamos sobre el Salmo 23. El Salmo 23 comienza diciendo así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, nosotros hablamos que la fe inteligente, la fe racional, la fe que pesa, que evalúa, que raciocina, la fe sobrenatural, ella pesa la palabra de Dios, pesa la palabra de Dios. Y entonces la persona obedece o no obedece, sigue o no sigue. Entonces muchas personas se han engañado con su propia fe, han confesado: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Solo que ella se olvida que el pastor, cuando habla, las ovejas siguen su voz. Ellas piensan que solo porque el pastor es su pastor, que automáticamente nada va a faltarles, pero no es así. Usted tiene que oír la voz de su pastor para que usted pueda ser llevada, conducida a los pastos verdes. Por ejemplo, la persona que cree en el Señor Jesús como único Señor y Salvador, ella oye la voz de Dios, de Él, y obedece, sigue esa voz. Jesús dice eso también: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oh, mi amiga y mi amigo, cómo hay falsedad, cómo hay engaño, cómo hay mentira por ahí afuera. Porque infelizmente y desgraciadamente las personas no piensan, no razonan en la palabra de Dios, en la inteligencia de Dios. Ellas no piensan los pensamientos de Dios. Y ahí realmente es difícil para que ellas saquen provecho. Queda difícil que ellas obedezcan. Queda difícil que ellas practiquen, porque ellas no razonan. Es como una cosa automática. Esther, dame un agua, por favor. Entonces, Dios, mi amiga y mi amigo, Él no trabaja con magia. Él no trabaja con magia. Él trabaja con su palabra. Él no hace magia en la vida de nadie. Dios no trabaja con la suerte. Dios trabaja con su palabra. Quien oye la palabra de Él y obedece, ese es bendecido. Permiso. Mire solamente. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vamos a recordar que ayer hablamos también que antiguamente, cuando ellos descubrían agua, entonces formaban una ciudad alrededor de ese pozo, porque toda la vida depende del agua. Entonces los pastores llevaban sus ovejas, sus respectivas ovejas, para aquel pozo y daban agua para ellas. Pero las ovejas se mezclaban, pero ellas no se preocupaban. Los pastores no se preocupaban. ¿Por qué? Porque los pastores sabían que sus ovejas oyen su voz y los siguen. Entonces, cuando ellos daban de beber a las ovejas, ellos comenzaban a llamarlas y todas ellas
iban siguiendo atrás del pastor. Ahora, Jesús cuando habla que mis ovejas oyen mi voz, él quiso decir con respecto a su palabra. No es oír la iglesia ABC, la religión ABC, nada de eso. Jesús también dice con respecto a eso: ¿quién cree en mí? ¿Quién cree en mí, como dice la Escritura, la sagrada palabra de Dios? ¿Quién cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva? Entonces, la creencia que trae resultado, la creencia que es materializada en beneficios para nosotros, porque Dios sabe que nosotros necesitamos comer, beber y vivir. Nosotros dependemos de la naturaleza, dependemos del aire para vivir, dependemos del agua, dependemos de todo aquí en la tierra. Entonces Él ya preparó todo para nosotros. Es obvio que para que la persona pueda recibir los beneficios de la palabra de Dios, ella tiene que oír su palabra. No es solo apenas agarrar las promesas, los beneficios, las bendiciones y dejar de lado sus mandamientos, su disciplina, su orden. No, no hay cómo. Si usted quiere ser una persona bendita, bendecida, si usted quiere ser una oveja del rebaño del Señor Jesús, del pastor Jesús, que es el obispo de nuestras almas, si usted quiere ser beneficiado, usted tiene que oír su voz, su palabra y obedecerlo. Seguirla día tras día tras día. Por ejemplo, Dios es justicia. Dios es absolutamente justicia. Entonces, cuando la persona comienza a seguir a Jesús, ella pasa a vivir en la justicia. Ella no vive más en el pecado, ella abandona el pecado, ella abandona la prostitución, el adulterio, la mentira, el robo, la corrupción. Ella abandona todo lo que nos sirve y ella pauta, ella fundamenta su vida, su comportamiento de acuerdo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene las bendiciones, pero también tiene los compromisos, las leyes. Tiene sus doctrinas, sus mandamientos, sus consejos. Entonces, por ejemplo, si usted quiere ser una persona bendecida, quiere ser llevada a los pastos verdes, usted tiene que seguir la voz del Señor Jesús. Si usted hace eso, y usted puede, todo el mundo puede, el blanco, el negro, el feo, el bonito, la persona que tiene capacidad, la persona que no tiene capacidad, la persona estudiada, la persona que no es estudiada, la persona que sabe leer, escribir, la persona que no sabe leer, escribir, el pobre, rico, cualquier persona tiene el derecho de escoger, obedecer o desobedecer. Y él habla con mucha claridad allá en Deuteronomio capítulo 28. Él enlista las bendiciones que vienen a la obediencia. Son 14 bendiciones, si no me engaño. Pero también él habla de las maldiciones con respecto a la desobediencia, que son 60 más o menos, 60 y poco. Mire solamente, las bendiciones son más o menos unas 14 bendiciones, más o menos.
y más o menos 60, envuelta de 60 maldiciones. ¿Qué es lo que usted escoge? Por ejemplo, ahora, día 19, nosotros vamos a tener la gran producción de Génesis. En Génesis queda claro, queda evidente. Dios habló para Adán: oh, oiga, Adán, todo eso que yo te doy es suyo, puede usarlo como guste, usted puede comer la fruta que usted quiera. Pero tiene una cosa, aquella fruta de aquel árbol, usted no va a comer, porque el día en que usted coma, usted va a morir. Y Dios continúa de la misma forma. Él no cambió la manera de ser, Él es el mismo. Él continúa hablando. Él está hablando con usted ahora. Él está diciendo así: ¿quién cree en mí? Como dice la Escritura, porque la creencia depende de una obediencia a la Escritura, a la palabra de Dios. Cuando usted obedece la palabra de Dios, entonces naturalmente usted es bendecido. Naturalmente. Ahora, si usted no obedece, naturalmente usted va a ser maldecido. No es que Dios te va a maldecir. No, Dios no hace mal a nadie. Él solo va a juzgar al ser humano allá en el gran juicio. Por ahora, Él no hace nada con nadie. Cada uno ha recogido los frutos de su obediencia o desobediencia. Usted recoge su vida en lo que usted ha plantado. ¿Usted plantó qué? Ahora usted está recogiendo. Si usted plantó lo que es bueno, usted va a recoger lo que es bueno. Usted está recogiendo lo que es bueno. Yo planté lo que es bueno, yo estoy recogiendo lo que es bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, las personas quedan a veces con envidia, quedan con rabia, me critican, lanzan piedra, etc. Pero continúo aquí. Las piedras no me dan. La envidia no me molesta. Nadie me va a molestar. ¿Por qué? Porque yo no soy burro. Yo no soy desobediente. Yo no soy rebelde. Yo oigo y practico la palabra de Dios. No soy perfecto. Yo no soy perfecto, pero yo no soy burro. Yo sé que lo que yo planto hoy voy a recoger mañana. Entonces yo planto lo que es bueno, yo planto la obediencia a la palabra de Dios. Yo voy a seguir la voz de mi pastor. Yo voy a seguir la voz de mi obispo, que es el Señor Jesús. Ahora, si yo decido hacer de mi manera, vivir de mi manera, comportar de mi manera, si yo comienzo a oír la voz de los otros, de las religiones, oír la voz de las religiones y comenzar a practicar, yo estoy perdido, yo estoy desgraciado, con certeza, porque la religión perfecta, si es que nosotros podemos hablar así, es usted oír la voz de Dios y obedecerla. Es como el Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquel que oye y obedece mi voz será bendecido. Quien cree en mí, como dice la Escritura Sagrada, de su interior fluirán ríos de agua viva. Entonces depende de quién su vida, de suerte, del gobierno, de los políticos. Depende de quién su vida, de su padre, de su madre, de su marido, de su esposa. No, su vida solamente depende de usted. Eso es glorioso. Dios dio esa libertad para Adán y Eva que escogieran. Ellos escogieron desobediencia, entonces nosotros ahí tenemos el mundo desgraciado. Pero la palabra de Dios continúa la misma. Él continúa dando la oportunidad. Oiga mi voz, obedézcame que usted será bendecido. Es eso ahí. Entonces, mi amiga y mi amigo, no condene a Adán y Eva, no. Porque usted también está en la misma situación. Yo también estoy en la misma situación. Si yo obedezco la palabra de Dios,
yo voy a comer lo mejor de esa tierra. Eso no es cuestión de suerte. Eso no es cuestión de suerte. Que mi suerte va para los últimos rincones del infierno. Yo no dependo de suerte. Yo no dependo de suerte. Yo no dependo de nada a no ser de obedecer la palabra de Dios. Si usted dice así, el obispo Maciel es inteligente, muy sabio. Sabio no es nada, inteligente nada. Yo soy obediente a la palabra de Dios y eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Entonces, amiga y amigo, usted que me está viendo en el desespero del dolor, de los problemas, de las situaciones difíciles, usted quiere cambiar su situación. Entonces, en la Iglesia Universal nosotros tenemos reuniones diarias por la mañana, tarde y noche. Todos los días, por la mañana, tarde y noche, todos los santos días. De lunes a lunes, no tiene feriado, no tiene día. Usted puede ir y recibir la oración para quedar libre de aquel yugo que está ahí. Pero para que usted se mantenga bendecida, usted tiene que oír y obedecer la palabra de Dios. Usted no puede depender de pastor o iglesia o quien quiera que sea. Usted va a depender del Señor Jesucristo, de oír y obedecer su voz. Usted sea inteligente, haga eso. Porque cuando usted obedece la palabra de Jesús, usted está siguiéndolo a Él y Él va a llevarlo a los pastos verdes, a las aguas tranquilas de descanso. Él va a darte lo que usted necesita, mucho más de lo que usted, infinitamente de lo que usted pueda imaginar. Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre de Jesús. Amén.